hablar precisamente enfocado en los niños y en las niñas desde el punto de vista de la pediatría. Exactamente, es por eso que hoy tenemos el gusto de tener al doctor Carlos Figueroa Martínez, pediatra jefe médico de la unidad de procuramiento del Hospital Guillermo Gran Benavente. Bienvenido. Qué gusto, doctor, que puedas hoy día estar con nosotros para así hablar de un tema que es crucial. Cómo enfrentar de mejor manera marzo y que los niños estén seguros inmunológicamente hablando. Sabemos que están ciertamente con algunos problemas de resfríos, en los cambios de temperatura, se levantan 6 y media de la mañana. Entonces, ¿cómo prepararlos de mejor manera para enfrentar estos cambios? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, el tema en general es bastante común en todos los años, ¿cierto? Esto ha tenido algunos cambios, sí, post pandemia. Durante la pandemia, debido a todas las restricciones que se produjeron de movilidad, el uso de aislamiento social y de medidas de protección personal, hubo una baja en la circulación viral de todos los otros virus respiratorios que habitualmente nosotros veíamos todos los años. Que es la típica campaña de invierno donde el virus respiratorio sincicial, influenza, parainfluenza producían principalmente los cuadros respiratorios de los chicos. Se sacaron las clases, se produjeron todos estos fenómenos de aislamiento y de restricción de movilidad, y la circulación viral bajó, ¿cierto?, durante estos años. Ahora ya que retornamos a la normalidad, se ha visto nuevamente que empiezan a circular los virus respiratorios habituales. De hecho, comenzaron un poco antes de lo habitual. Y es un tema bastante frecuente y que preocupa harto a la familia, y no solamente afecta a los niños, sino que a todos los grupos etarios. Ahora, ¿cómo uno puede prepararse para esto? Básicamente es... La idea es mantener ciertas medidas que ya se instauraron durante la pandemia, que no son tan extremas obviamente como las que se vieron, pero que incluyen la higiene de manos, el aislamiento de personas que están con síntomas para evitar el contagio, porque todos estos virus se transmiten a través de secreciones que son expiradas al toser o que quedan en las manos cuando los chicos estornudan o se llevan la mano a la cara. Doctor, disculpe, ¿y de qué virus estamos hablando? ¿Cuáles son los virus a los que están más propensos, más expuestos nuestros niños y niñas? En general van por temporadas, tienen como una temporalidad relativamente fija, y lo más común durante el invierno, el que se lleva todas las palmas, es el virus respiratorio sincicial, que es el VRS, que produce cuadros de bronquiolitis o obstrucción bronquial en pequeños. Afecta principalmente a chicos que tienen condiciones de base o más fuertes, están inmunodeprimidos, que tienen alguna cardiopatía congénita, que tienen alguna enfermedad pulmonar de base, pero en general se ve que durante el primero o segundo año casi la totalidad de los chicos tienen algún evento de infección respiratoria producto de ese virus. Después obviamente está el virus influenza, que va variando el tipo que va circulando todos los años, para lo cual nosotros tenemos vacuna, y es súper importante que una vez iniciada la campaña de vacunación a través del Ministerio de Salud, los grupos de riesgo que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad grave por influenza sean vacunados. Y después hay una serie de otros virus respiratorios que también pueden producir síntomas bastante similares. Hay que recordar que los virus en sí no producen una enfermedad específica, por lo general. Todos pueden manifestarse con síntomas respiratorios bastante similares. Lo que pasa es que, dependiendo de las condiciones del paciente, se va a producir cuadros más o menos severos. Doctor, ¿qué pasa con la responsabilidad de los papás? ¿Cómo cruzar ese umbral de decir, sabes que no lo voy a mandar para no perjudicar también a los demás niños? ¿Cuándo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que quizás nuestro hijo no debería ir al colegio, no solamente para que él pase un mal rato cuando ya, por ejemplo, vemos que está con moquitos, con tos, sino que también para cuidar a los demás? Hay que ponerse de acuerdo como apoderados. ¿Qué tan importante se hace justamente eso de que los padres no se relajen? Claro. A ver, hay ciertas cosas que son manejables y otras cosas que son inevitables. Es inevitable que en lugares donde concurren un grupo grande de niños y niñas va a haber cierto grado de contagio. En condiciones normales, una chica que va al colegio o al jardín va a tener entre 4 o 5 cuadros respiratorios altos durante el año. Eso es lo que pasa habitualmente. ¿Ya? Es inevitable que eso suceda. Ahora, cuando nosotros vemos que nuestro hijo o nuestra hija está sintomático, está con posibilidad de contagiar a otros, lo ideal es mantenerlo en la casa dentro de las posibilidades que tenga la familia. Hay familias que, por ausencia de otra persona que los cuide, necesitan del apoyo de terceros para poder tener esa opción y poder trabajar y hacer sustento. Lo importante es que
Uno, que primero fijarse que el chico y la chica esté en condiciones de poder estar en el exterior. Fijarse que no esté con dificultad respiratoria, que no esté muy cansado, que no esté con un ánimo muy decaído, que no esté muy febril, que esté respirando con normalidad, que no esté haciendo un esfuerzo muy importante, porque eso ya requiere ser visto con mayor atención y probablemente requerir algún tratamiento. Doctor, ¿cómo podemos saber en qué condiciones físicas, en qué situación está el organismo de nuestros niños y niñas? Si es que va a resistir, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿cierto? Todos los virus a los cuales va a estar expuesto durante todo el año. ¿Qué tipo de exámenes, por ejemplo, se podrían realizar en esta consulta y en qué edad también? En general, los lactantes y los preescolares y los escolares sanos que no tienen ningún antecedente importante, que nacieron de término, que tuvieron lactancia materna, que es un factor protector bastante importante, que tuvieron suplementación durante los primeros años con las vitaminas correspondientes, principalmente de vitamina D, fierro. La verdad es que estudios específicos para determinar la condición de su estado inmune no son necesarios habitualmente. ¿Ya? Uno espera que esos chicos y chicas estén en condiciones de soportar una infección respiratoria alta que no va a requerir más manejo más allá del aseo nasal y algún antipirético en manejo de la fiebre. Ahora, si nosotros tenemos el antecedente de un mismo niño o niña que tiene antecedentes de haber nacido de prematuro o que tiene alguna condición de base y que ha tenido muchas infecciones respiratorias, que ha requerido uso de inhaladores de manera frecuente, en esos casos sí se necesita hacer un estudio para determinar por qué se están produciendo estos cuadros respiratorios a repetición. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos un grupo de chicos que eventualmente van a tener estos cuadros respiratorios porque han sido expuestos de manera repetida a virus que producen inflamación, pero también hay un subgrupo que son niños que pueden tener un sistema inmune que esté un poquitito más bajo. También hay un grupo que es bastante importante de niños que tienen una condición atópica o que tienen familiares que tienen antecedentes de asma, de rinitis alérgica, de atopía en general en la familia, que son aquellos que van a persistir con estos cuadros respiratorios obstructivos en el tiempo y que generalmente requieren un estudio para ver si es que su sistema inmune está bien, si es que no tienen déficit de algunas sustancias como la vitamina D, que se ha relacionado con mayor cantidad de infecciones respiratorias y severidad. Y en ese subgrupo de chicos es súper importante que sí o sí, bueno, en todos tengan completo su esquema de vacunación y en una proporción bastante importante requiere un seguimiento por especialista, por broncopulmonar, para llevar una terapia que permita controlar y evitar que cada vez que se exponga a una infección respiratoria tenga cuadros severos que requieran hospitalización, uso de oxígeno, corticoides, etc. Doctor, ¿qué pasa con la improvisación, por ejemplo, de las vitaminas, los suplementos? Muchas veces nuestros hijos no se alimentan del todo bien y nosotros improvisamos con quizás entregarles algunas vitaminas o algunos suplementos que puedan ayudar a su nutrición. Que nosotros creemos que ayudan, ¿cierto? Creemos que ayudan y probablemente es todo lo contrario. ¿Cómo saber cuándo realmente corresponde quizás estos suplementos o cuándo realmente podemos estar incluso atentando con la salud de nuestros hijos? Sí, mira, hay suplementaciones que están normadas y que uno sabe que son necesarias. En el primer año de vida, antes que los lactantes reciban componentes derivados de la leche de vaca, la suplementación con vitamina D está normada, ¿ya? Porque se sabe que el paso a través de la leche materna de vitamina D no es suficiente para cubrir los requerimientos del chico. Lo mismo pasa con el fierro. Cierto que los chicos con lactancia materna exclusiva también se suplementa con fierro porque si bien la disponibilidad del fierro en la leche materna es muy buena, se absorbe muy bien y es de muy buena calidad, no es lo suficiente para cubrir los requerimientos. Ahora, dicho eso, en general suplementos vitamínicos que por definición no tienen una condición de medicamento, ¿sí? Pero sí pueden tener efectos adversos, no están recomendados utilizarlos sin un estudio previo para determinar que sí hay un déficit de cierta componente específico. Es decir, darle un multivitamínico a un niño porque no come todo lo que uno esperaría que comiera. A veces también hay que jugar un poco o hay que entender cuáles son las expectativas de la ingesta de alimentos que tienen las familias respecto a los niños. Nosotros tenemos un problema grave de obesidad infantil en Chile, ¿ya?
Y si uno ve bien y analiza bien, muchas veces cuando uno hace la medición de peso, talla y la curva de crecimiento, tenemos niños que están dentro de lo normal y que son sanos, pero que por una cosa de visión se piensa que están bajo peso, ¿ya? Y también hay fases en las cuales los chicos tienen menor probabilidad de ingesta o rechazan algunos alimentos y que tiene que ver con un tema de crecimiento, de desarrollo, no tanto por un tema de falta de apetito o de déficit de ingesta de algunos alimentos. Lo que los padres deberían hacer es tratar de presentar una cantidad de alimentos que sea lo suficientemente variada y que incluya obviamente vegetales, frutas, verduras, pescados. Los pescados tienen ácidos grasos esenciales que son bastante importantes para el manejo del sistema inmune, para el manejo del metabolismo de las grasas y en general con una dieta variada con baja cantidad de alimentos procesados y de azúcares refinadas, deberíamos estar en condiciones de que un chico tenga su metabolismo adecuado. Y es importante porque el sobrepeso, el aumento de tejido adiposo, de tejido graso, no es solamente un tema de peso y de estética, sino que ese tejido graso cumple funciones hormonales, secreta sustancias que hacen que el cuerpo esté constantemente inflamado. Y un cuerpo que está constantemente inflamado tiene un sistema inmune que es menos capaz de responder frente a infecciones o ataques externos que se producen y tenemos más condiciones de atopía o de alergia, tenemos chicos que pueden tener cuadro respiratorio, que pueden tener cuadro infeccioso de repetición porque están con un proceso inflamatorio persistente debido a su sobrepeso. Y eso no solamente pasa en los niños, también pasa en los adultos. Quizás lo que estamos hablando es de lo más importante, la alimentación, porque todo lo que necesitamos está precisamente en los alimentos, ¿cierto? Sí. La forma entonces de alimentarnos determina nuestra salud. Yo creo que ese también es como el concepto clave o lo que uno tiene que internalizar en la casa, porque la vida sedentaria, ¿cierto? La mala alimentación, la higiene del sueño, o sea, son todos factores que van a repercutir en nuestro organismo. Sí, completamente. Principalmente en los niños y las niñas, todos esos factores, el sueño es extremadamente importante para el crecimiento y desarrollo y formación de la memoria a largo plazo. El aprendizaje se fija en el sueño, por lo tanto tener una buena higiene del sueño es extremadamente importante en los chicos. Lo mismo sucede con la alimentación, la ingesta de líquidos, de agua, la disminución de la ingesta de azúcar refinado que genera eventualmente... durante la infancia se van moldeando las vías metabólicas que van a hacer que el adulto tenga ciertos patrones de metabolización de algunos elementos. Y eso, disculpe, ¿hasta cuándo ya está el proceso completo? ¿Uno está con su organismo ya definido? Mira, en general, ya llegando a la adolescencia, cuando se producen todos los cambios hormonales que llevan a la formación biológica del ser maduro, entre comillas, biológico, hasta ese momento es que tenemos más opciones de intervenir y de revertir los procesos, ¿ya? Es decir, cada vez se tiene más, se sabe más que mientras más precoz es la intervención, menos posibilidades tenemos de tener un adulto enfermo. O sea, un chico con sobrepeso, ¿ya? Que está viendo cada vez más prevalencia de diabetes tipo 2 en niños cada vez más pequeños, cosa que antes no veíamos, ¿ya? Y que está asociado a síndrome metabólico, es decir, obesidad, aumento de las grasas, del colesterol, los triglicéridos, y que está asociado obviamente al aumento de ingesta de alimentos con alto contenido calórico, poco contenido nutricional importante y al sedentarismo y la falta de ejercicio. ¿Qué pasa en el caso de niños con diabetes, con asma, que hoy entran al colegio? ¿Cuál es la importancia de estar súper conectados también con los apoderados, con los mismos profesores, para que así, en el momento de que haya quizás algún problema, alguna crisis, tener el protocolo necesario para saber cómo llevar a los niños que están con alguna patología como esta? Claro. Son condiciones un poco distintas, pero obviamente que la idea es que los colegios, los profesores y la comunidad escolar que está acompañando a los chicos sepa cómo responder ante una urgencia, ¿ya? Puede suceder que en el caso, por ejemplo, de un chico o una chica asmática tenga una crisis obstructiva en un ambiente donde, por ejemplo, se produce contaminación importante, se ve una construcción al lado o se genera un cuadro infeccioso, y puede generar una crisis asmática importante. Y los profesores o los asistentes o quienes estén dentro de la sala tienen que saber o tienen que comunicarse con los padres para saber cómo es el tratamiento inicial de esa crisis para prevenir que empeore de manera importante.
En general, si los chicos en esos casos que tienen una condición que produce obstrucción bronquial tienen un buen tratamiento de base y están bien controlados, uno disminuye la posibilidad de que tengan cuadros severos, ¿ya? Y generalmente eso tiene que ver con la adherencia al tratamiento de base, que se ocupen bien los inhaladores, que se ocupen todos los días, que no esté expuesto al tabaco en el hogar, que regulen el peso, ¿ya? Que esté con las vacunaciones al día, etc. En el caso, por ejemplo, específico de los chicos que tienen diabetes tipo 1, que son requerientes de insulina, también es súper importante porque ellos sí tienen un plan son súper estudiosos y generalmente saben contar súper bien cuándo tienen que inyectarse, la cantidad que comen, todo. Pero aún así también deberían tener los padres y los profesores alguna comunicación para saber qué hacer en caso de que, por ejemplo, el chico olvide una dosis de insulina o se administre una dosis extra y tener cómo monitorizar la cantidad de glicemia, hacer una glicemia capilar, que es un pinchacito en el dedito, poder verlo, en caso de que noten que tenga síntomas como sudoración, taquicardia, compromiso de conciencia, ¿ya? Y saber qué administrar en esos casos. Existen medicamentos de emergencia que pues, se pueden administrar o se pueden dar, en caso de que baje mucho la glicemia, algunas cargas de glucosa por vía oral, ¿ya? Y eso, así como en esos dos ejemplos, también en una otra serie de condiciones que pueden tener los chicos que van al colegio. Si tienen una condición de base, debería estar informado el equipo docente en coordinación con los padres para saber cómo actuar en caso de una emergencia. Y los colegios deberían tener una sala de enfermería que estuviera bien equipada, no solamente con gasitas, ¿ya? Para poder atender, hacer una primera atención y derivarlo a un centro de emergencia en caso de que sea necesario. Doctor, desde niños nos dicen que nos abriguemos, que cuidado con los cambios de temperatura, que si transpiramos, ¿cierto?, nos cambiemos de inmediato. ¿Eso es tan así? ¿Un niño, una niña, en esa edad, ¿cierto?, donde su organismo también está en formación, como lo hemos señalado, es muy probable que al sufrir ese cambio de temperatura se resfríe o manifieste algún síntoma? Sí, mira, lo que sucede es que hay varias cosas que se juntan ahí. Una es que efectivamente los virus respiratorios circulan o se activan a temperaturas bajas, ¿ya? Por eso es que circulan en invierno y no en verano, ¿ah? Porque podríamos tener el VRS, lo podríamos tener en el verano perfectamente, pero resulta que ese virus necesita que las temperaturas sean más bajas para poder activarse y empezar a circular. Y lo otro que sucede es que a temperaturas frías, unas pequeñas estructuras que dentro de la vía respiratoria que nos permiten eliminar secreciones y expulsar cosas que pueden producir inflamación, quedan un poquitito más inmóviles. Entonces sí, es cierto, no es que el cambio de temperatura vaya a enfermar a una persona, pero sí la exposición a frío, a temperaturas bajas, va a hacer que la capacidad de la vía respiratoria para eliminar sustancias o virus o microorganismos que pueden producir infecciones va a ser menor, y además tenemos virus respiratorios que van a estar circulando de mayor manera. Por lo tanto, sí puede tener una influencia. Ahora, no sobreabrigarlos, como en mi caso, yo tiendo a abrigar mucho a los niños. Eso también puede jugar muy en contra, ¿no? Cuando empiezan a sudar y pasan mucho tiempo con la transpiración, ese también es como el otro lado. También saber a qué temperatura tenerlo, saber cómo llevar esto bien en esta época donde también hace bastante calor. Sí. Ahora, es importante, mientras más pequeño el niño o la niña, menos capacidad de regulación de temperatura tiene, ¿ya? O sea, estamos hablando de un recién nacido, los primeros 2-3 meses, lo importante es que uno regule la temperatura y que si vas a poner frío, principalmente la cabeza, que es la zona más grande, bueno, algunos quedamos siempre con más cabezones, pero en los chicos la zona donde más se pierde calor es a nivel de la cabecita, que es lo más grande que tiene en proporción al cuerpo. Y lo ideal es mantener una temperatura dentro de la casa alrededor de entre 20 y 22 grados, ¿ya? Eso es lo ideal. Tampoco pasarse al otro lado, ¿ya? Y tratar de que el modo de calefacción que se ocupe sea lo menos contaminante posible. Y ahí es donde tenemos problemas, por ejemplo, con el uso de leña, ¿ya? Que sí forma partículas en suspensión que van a irritar la vía respiratoria, y ya una vía respiratoria que esté irritada, que se expone a un agente infeccioso, va a tener más posibilidades de producir cuadros más sintomáticos, más severos, ¿ya? Bueno, doctor, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana y recapitular en torno también a lo que señalábamos de las vitaminas y los suplementos, que a veces no son necesarios si es que la alimentación
es diversa y ya contiene todos los nutrientes que los niños y niñas necesitan. Los consejos también, ¿cierto? Para quienes tienen miedo de que en el colegio se puedan resfriar, bueno, lo más probable es que se resfríen 4 a 5 veces, nos decía usted, durante el año. Entonces, es algo normal también y ese resfrío es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo finalmente. Claro, los síntomas de la inflamación de la vía respiratoria, que un chiquitito, una persona tosa, es básicamente está tratando de eliminar secreciones y eliminar partículas, y de hecho por ahí se eliminan virus que van a contagiar a otras personas. La congestión nasal, lo mismo. Que un chico tenga fiebre se puede manejar. Lo importante es tener ojo en cuándo van a tener signos de dificultad para respirar, ¿ya? El esfuerzo que se genera al respirar no debe estar presente. Si un chico ya está con aumento de la frecuencia para respirar o que está ocupando músculos que habitualmente no se ocupan para respirar, es porque tiene algún grado de limitación para la entrada o salida de aire, y eso tiene que ser visto porque puede requerir alguna terapia, ¿ya? Y no usar de la urgencia, tratar de ir justamente cuando sentimos que el niño ya no puede respirar, por ejemplo, con una laringitis, etcétera, porque muchos padres pecan de tratar de llevarlos siempre cuando los ven un poco enfermos con un poco de fiebre. ¿Cuándo es el momento para llevarlos a urgencias? ¿Esperar 3 días de fiebre? ¿Cuándo sería propicio quizás ya llevarlos a algún centro? Claro, la idea es que si un chico tiene síntomas respiratorios que van empeorando en el tiempo, es decir, que van... Porque un niño que está con congestión nasal, que está con fiebre por 1 o 2 días, manejo en la casa con aseo nasal y con antipirético, idealmente no antiinflamatorio, paracetamol por ejemplo, puede ser manejado en la casa si aparecen signos de alarma, es decir, si es que está con aumento del trabajo para respirar, ¿ya? Si aparece coloración azulada alrededor de la boca o en las manitos, en los pies, si es que está poco reactivo, ¿ya? Es decir, que al estimularlo el chico no responde como responde habitualmente. Esos son indicativos para ir a un servicio de urgencia, ¿ya? En el caso de los síntomas respiratorios. Que tenga tos o que tenga congestión nasal no es un indicador de gravedad, ¿ya? Entonces la idea es no acudir a un centro de urgencia para tratar esos síntomas, sino más bien en las horas ambulatorias que están disponibles en los CEFAM o en los médicos que atienden de manera particular a los chicos que están en esas condiciones. Bueno, así se evita contraer otro virus, ¿cierto? Enfermarse de otra cosa, y además no se satura el sistema de salud, que ya es bastante frágil. Le queremos agradecer al doctor que nos ha acompañado el día de hoy, jefe de la unidad de procuramiento del Hospital Guillermo Gran Benavente, el doctor Carlos Figueroa. Muchas gracias, doctor, que tenga una buena semana. Muchas gracias. Yo aprovecho, ya que hiciste la mención de como en mi condición de jefe de la unidad de procuramiento, y ya lo he dicho otras veces que he estado acá, la idea es propender a la donación, ya que el tema de la donación de órganos se converse en familia, que sea un tema que se genere dentro del ambiente familiar para saber cuál es la voluntad de las personas y poder respetarla al fin de la vida, y así tengamos una mayor tasa de donación y podamos salvar a personas que están esperando trasplante, que tenemos una lista de espera solo de 2.000 pacientes y que necesitamos ese tratamiento, o sea, no necesitamos nosotros, necesitan las personas que están esperando ese órgano para poder salvarse. Así que todos los esfuerzos para poder comunicar eso se agradecen muchísimo, y yo siempre le agradezco a usted la oportunidad de estar acá con ustedes. Bueno, aquí estamos, doctor, nos sumamos a ese llamado sobre la donación de órganos. Que estén muy